Bienvenidos a estas recomendaciones bursátiles de la segunda semana de diciembre del 2011, entrando en la recta final del año. Este seguimiento que hacemos siempre para el blog de Nicolás Litvinov. Pueden ver en pantalla en estos momentos el rendimiento que tuvo el Standard & Poor's 500 en la semana completa que pasó. Una semana positiva para los mercados, 1,04% de suba el lunes, 0,11 y 0,17 de suba martes y miércoles respectivamente, subas muy tenues. 2% de caída el jueves, hasta ahí la cosa parecía negativa, pero una sorprendente suba de 1,69% el día viernes situó el rendimiento semanal en un positivo de 0,92% para la semana, ¿no? El mes de diciembre, ya cerca de la mitad del mes, 0,7% arriba, y el año neutro, 0,19% abajo, un año neutro para el Standard & Poor's 500, lo que habla de cierta fortaleza en función de la delicada situación que está viviendo la eurozona y también de los rendimientos que están teniendo los índices alemanes, el índice alemán, el índice francés, el índice italiano, por decir algunos de Europa, que se encuentran con rendimientos negativos de casi el 15-20% en algunos casos, versus el rendimiento neutro del Standard & Poor's 500, ¿no? Cierta fortaleza para el mercado americano llegando hacia el final del año, terminar este año neutro o positivo sería una victoria importante teniendo en cuenta lo que fue este año, ¿no? A nivel chart, que es lo que más nos interesa, ver cómo quedaron las cosas luego de estas subas. Como podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas que están marcando 8 jornadas, las 5 de la semana pasada más 3 de la otra semana, en donde vemos que las cosas no cambiaron mucho, porque esto es lo que se llama trading between gaps, ¿no? Sería estar tradeando entre gaps que tiene que cerrar el mercado. ¿Cuáles son esos gaps? En primer lugar tenemos dos mega gaps, que son este que les estoy mostrando ahora en pantalla y este que está acá arriba, ¿no? Diríamos entre aproximadamente 116 y 118.80. Fíjense que el tamaño de este gap, y el otro no se queda atrás, entre 120 y 123.29, tamaño importantísimo. Tenemos dos gaps que deberían ser cerrados en algún momento para que el mercado pueda realmente construir una suba sustentable. Luego tenemos otro gap que es el más viejo de todos en 105, más o menos entre 104 y 105. Y después arriba también tenemos otro gap más, que es este de acá, pero es un gap bastante chico que lo hizo esta semana justamente. Lo podemos ver ampliado en un gráfico de 5 días, 5 minutos. Lo pueden ver acá. Es un gráfico de 50-60 centavos más o menos, no es tan importante, pero también cuenta, ¿no? Entonces tenemos en estos momentos 4 gaps para cerrar abajo y 1, 2, 3 para cerrar arriba, que son los que tenemos abiertos ya desde los primeros días de noviembre, ¿no? El último y los otros dos, que son más viejitos, desde julio y sí, desde principios y mediados de julio, ¿no? Entonces 4 gaps para cerrar abajo, 3 para cerrar arriba, un RSI que está a niveles un poco de sobrecompra y la presencia de la media de 200 en esta zona en 126.53 con un cierre del viernes de 126.05 para el SPI, nos dicen que el mercado podría experimentar una corrección en el corto plazo. No sería nada raro y hasta sería sano que vaya a buscar niveles de la media de 50 en 122.23 como primer paso, y luego sí tendríamos que en algún momento verlo hacer un intento, una vez que cierre este primer gap, de cerrar este segundo hasta 115, ¿no? Estamos hablando de una caída del 7-8% para cerrar estos dos gaps, estos dos mega gaps, como lo llamamos, que podría producirse no necesariamente esta semana, teniendo en cuenta que estamos con ya entrando en un periodo históricamente positivo para el mercado, como es el Rally de Santa Claus. Este cierre de gap podría producirse en cualquier momento o demorarse hasta la segunda quincena de enero también, momento en el cual las cosas ya se acomodarán un poco. Pero lo más importante que tengamos en cuenta es que realmente yo veo muy difícil que el SPI pueda construir un rebote sustentable
sin antes haber cerrado estos dos gaps que tienen un tamaño realmente considerable, ¿no? Entonces las predicciones para esta semana serían una presión bajista, sobre todo para el comienzo de la semana, y luego se verá si esa presión bajista tiene realmente la fuerza como para ir a cerrar estos dos mega gap, o se queda en el camino y en algún momento se construye algún rebote para que las cosas terminen más o menos bien el año, o por lo menos en la zona de neutralidad o positivas, ¿no? Con respecto a los otros charts que analizamos semanalmente, tenemos el gráfico de Emerging Market, que nos dice algo muy parecido, el Trading Between Gaps. Acá la diferencia es que cayó un poquito más, entonces uno de los mega gap se cerró por la mitad, como estamos viendo ahora, en esta caída, pero todavía tenemos un gap muy grande abierto abajo y medio gap para cerrar arriba, ¿no? Como pueden ver, tanto los mercados emergentes como los mercados europeos muestran una mayor debilidad que el mercado americano, que es de lo más firme en este año por ahora, ¿no? El oro, que es otro chart que analizamos continuamente, fíjense cómo esta tendencia bajista, que ahora la vamos a alargar, que se viene produciendo desde los máximos de 185-85 alcanzados el 6 de septiembre, de esa fecha que más o menos trazamos la línea, se viene respetando de manera perfecta hasta ahora, testeo en varias oportunidades sin poder romperla, y por otro lado tenemos la media de 200 que también se va acercando. Esto se está formando lo que se llama un triángulo, análisis técnico, ¿no? Entonces GLD está tradeando en ese triángulo, por ahora más cerca de la parte superior que de la inferior, y en algún momento se va a definir. Los niveles a mirar serían en estos momentos 167, si quieren 168 dólares, casi 169 se podría decir también, 169 dólares al alza, y los 156.85 de la media 200 con un RSI neutro que no nos da mayor señal. Lo que sí, interesante tener en cuenta que la media 200 podría ser en estos momentos un buen nivel de compra en caso de que GLD vaya a buscar esos niveles. Por ahora está un poquito lejos, ¿no? Y después viendo que en algún momento pueda quebrar esta tendencia bajista de corto mediano plazo, pero lo que predomina en GLD, como lo pueden ver si tiramos un gráfico de 4 años diario, es una tendencia alcista, que en algunas otras oportunidades también tuvo tendencia bajista de corto y mediano plazo, pero la tendencia alcista creo que está más que clara, ¿no? Entonces este es el gráfico para GLD, una tendencia alcista marcada, y la posibilidad de poder comprar posiciones en 156.85. El VIX, el índice de volatilidad, que también le damos una mirada cada tanto. Fíjense cómo se apoya. Este es el gráfico de largo plazo, ¿no? En donde de esta tendencia bajista la rompe y siempre hace techo en niveles de 48.20, ¿no? Es el máximo alcanzado en mayo del año pasado. Y ahora, fíjense que si nos vamos a un gráfico más corto para poder observarlo con mayor detenimiento, vemos que hace apoyos en la media 200 que no puede quebrar por ahora, y ahora está de nuevo en esos niveles con un RSI también sobrevendido, lo que significaría un potencial rebote del VIX. Esto sería una vuelta de la volatilidad en el mercado y con ello posibles caídas para Standard & Poor's 500 en algún momento de esta semana, probablemente en los comienzos debido a la presión bajista que marcábamos antes. Les agradezco por haber prestado atención a este video semanal y nos encontramos nuevamente la semana que viene con más información del mercado.